Hola mujeres del río, ¿cómo están? Bienvenidas a esta cápsula. Damos gracias a Dios por su soberanía, por su gracia, por permitirnos edificarnos y servirnos mutuamente a través de estas cápsulas y el compartir lo que hemos estado leyendo y lo que Dios nos ha estado mostrando. Vamos a empezar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por tu provisión, Señor, a través de tu palabra, Señor, por revelarnos a Dios Padre a través de ti, Jesucristo, porque tú eres la máxima expresión de Dios, tú eres el espejo mismo de Dios, tú eres Dios y te pedimos que nos sigas abriendo los ojos, los oídos a ti, a tu palabra y a lo que tú nos quieres mostrar. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hoy voy a hablar sobre un pasaje en Lucas 24 que de seguro este domingo de resurrección leímos o vimos por ahí o escuchamos en alguna prédica o de seguro nos hemos topado con él muchas veces. Y está en Lucas 24 y son dos partes las que quiero remarcar y hablar en esta cápsula. Vamos a Lucas 24, el versículo 1 que dice: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y se me hace súper peculiar y especial eh, este versículo. Estamos en Lucas 24, que es este capítulo del Evangelio de Lucas donde nos habla de la resurrección de Jesús. Entonces nos ponemos en contexto, nos dice aquí que vinieron al tercer día, ¿verdad? De la crucifixión de Jesús, vinieron ciertas mujeres con especias para aromatizar, pues sí, aromatizar el cuerpo de Jesús en la tumba, ¿no? Estaba leyendo en un devocional justamente esta Semana Santa que decía sobre esta devoción de las mujeres que estaban yendo hacia la tumba. Eh, Estas mujeres sabían que Jesús pues había muerto en la cruz, ¿verdad? Y que había sido sepultado en la tumba. Pero a ellas no les importó y muy de mañana se prepararon estas especias para ir a ungir a su maestro, a su Señor, ¿verdad? Ellas probablemente y de seguro estaban hechas un mar de lágrimas, pero también probablemente estaban con esa cosquillita tal vez, ¿no? Podemos decirlo así, una cosquillita sobre esas palabras que Jesús había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. Estaban, de seguro anímicamente estaban inconsolables, ¿verdad? Muy tristes, pero el hecho, el ambiente, lo que estaban viendo sus ojos espirituales no les impidió prepararse muy temprano, a la primera hora del día, a ir a ungir a su maestro. Y eso nos habla de fidelidad, ¿verdad? Y de seguro nosotras estamos pasando eh, momentos difíciles porque pues por todos lados se cuecen habas, ¿verdad? En todas las familias o en los trabajos, las relaciones, de por sí las relaciones son difíciles. No sé, la situación que estemos viviendo, de seguro nos sentimos a veces como estas mujeres, ¿verdad? Nos sentimos inconsolables, nos sentimos como si no hubiera esperanza tal vez, ¿verdad? A veces nos gana ese sentimiento, pero nosotras no andamos por nuestros sentimientos, ¿verdad? Andamos en esta esperanza de quién es Jesús. Y estas mujeres fueron con esa esperanza, tal vez tristes, inconsolables, tal vez, pues sí, muy desanimadas, pero esta fidelidad hacia su maestro las llevó antes que nadie a la tumba y ver que estaba vacía. Son las primeras testigos, los primeros testigos, estas mujeres, de la resurrección de Cristo, todo por su fidelidad, ¿verdad? Luego quiero ir a
el mismo capítulo de Lucas 24, pero el versículo 32. Bueno, desde el 13 nos habla de estos pues seguidores de Jesús que van camino a Emaús, un pasaje muy famoso, ¿verdad? De estos discípulos, seguidores de Jesús pues que estaban hablando de todas estas cosas que había acontecido y Jesús se les une en el camino, ¿verdad? Pero sus ojos están cerrados, de estos seguidores sus ojos están cerrados y no pueden reconocer que es Jesús. Y Jesús va con ellos y sus ojos están cerrados, pero Jesús empieza a hablarles de las escrituras, ¿verdad? Jesús les va contando la Biblia, lo que ahora conocemos como nuestra Biblia, ¿verdad? Va pasando por toda la escritura apuntando hacia Él mismo, hacia Jesús. Y me encontré este comentario de lo impresionante que debe haber sido para estos seguidores de Jesús ese momento, ese camino a Emaús donde Jesús va apuntando hacia Él en toda esta explicación a través de todas las escrituras que hace Jesús. Dice que Jesús, dice comentario, dice, Jesús les dijo a estos seguidores, les dijo que el Mesías era la semilla de la mujer cuyo calcañar había sido herido, la bendición de Abraham para todas las naciones, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el hombre que luchó con Jacob, el león de la tribu de Judá, la voz de la zarza ardiente, el cordero de la Pascua, el profeta superior a Moisés, el capitán de los ejércitos del Señor de Josué, el máximo redentor mencionado en Ruth, el hijo de David, que era un rey superior a David, el salvador sufriente del Salmo 22, el buen pastor del Salmo 23, la sabiduría de Proverbios y el amante de cantar de los cantares de Salomón, el salvador descrito en los profetas y el siervo sufriente de Isaías 53, el Mesías príncipe de Daniel, quien establecería un reino que nunca terminaría, el salvador quien conoce la palabra de Dios perfectamente debido a su unión íntima con el Espíritu, quien es su autor primario. Les expuso en general todas las escrituras que se referían a él mismo, desde los primeros libros del Antiguo Testamento y hasta el final. Y como les decía, de seguro estos seguidores también estaban tristes y tal vez apáticos y desanimados como las primeras mujeres que vimos, ¿verdad? Que iban al sepulcro en fidelidad a ungir con las especias a su maestro. Y estos seguidores de seguro también estaban desanimados y sus ojos estaban cerrados, dice la palabra. Pero Jesús va con ellos en ese camino a Emaús y va describiendo quién es ese Mesías, el Salvador. Va hablando, toda la Biblia sabemos que nos apunta a Jesús, ¿verdad? La Biblia no es solo una colección de historias o de buenos consejos o nuestro manual de vida. No, la Biblia es la escritura inspirada por el Espíritu Santo que nos apunta a Jesús. Como veíamos aquí, todo esto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento obviamente nos apuntan a Jesús y nos hablan de Jesús y nos hablan del problema de nuestro corazón, del problema de nuestro pecado, del problema de nuestra naturaleza caída, pero que todo nos lleva hacia Jesús. Y estos seguidores de Jesús que van desanimados en el camino, sus ojos están cerrados, pero van con Jesús. Y aunque todavía no habían visto que Jesús había resucitado, no se habían dado cuenta, sus ojos no habían sido abiertos. Más adelante, cuando Jesús les dice que es Él, que cómo abre sus ojos de estos seguidores y ellos se dan cuenta que es Jesús, ellos mismos decían, dice aquí el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Su corazón de estos seguidores, aunque las circunstancias, aunque el maestro había sido crucificado en la cruz, aunque ellos pensaban que Jesús no era el Salvador que ellos esperaban, que iba a acabar con el Imperio Romano, aunque estaban desanimados, dice aquí que sus corazones ardían, aunque no habían visto todavía a Jesús resucitado, todavía sus ojos no habían sido abiertos, ellos podían sentir en su corazón cómo ardía cuando Jesús les explicaba, les hablaba de Él mismo en todas las escrituras. Y leí otro comentario que decía, esto es lo que hace
muy seguidamente, muy constantemente Jesús. Nuestro corazón arde cuando leemos la palabra, cuando meditamos en ella, cuando le buscamos a Jesús en la palabra, porque Él es el verbo, ¿verdad? Le buscamos a través de la palabra y nuestro corazón arde. Sabemos que Él está revelado en la palabra y Él nos ha dado promesas y Él nos habla de su plan de salvación que es desde la eternidad y que Él ha planeado desde la eternidad, desde siempre, y nuestro corazón arde. Pero muchas veces todavía no estamos viviendo esa, ¿cómo decirlo? Esa promesa cumplida. El corazón de estos seguidores ardía y todavía no sabían que Jesús había resucitado. Ellos estaban acordando, estaban haciendo memoria de que Jesús había dicho que al tercer día Él se levantaría, pero todavía sus ojos no habían sido abiertos a la resurrección, a Jesús ahí, ¿verdad?, frente a ellos, pero sus corazones ardían. Y esto me habla de fidelidad y es a lo que quiero llegar en esta cápsula. Aunque las mujeres a las primeras horas de ese día y estos seguidores de Jesús en camino de Maús hablando de lo que había acontecido y de Jesús crucificado y cómo los sacerdotes, los fariseos habían crucificado a Jesús y cómo podemos no solo pues adivinar, sino de seguro, es seguro que estaban tristes, es seguro que estaban desanimados, pero ellos estaban siendo fieles y sus corazones ardían y le debían devoción a Jesús porque había algo que les movía, ardía algo en sus corazones y nosotras de seguro estamos pasando pruebas o momentos difíciles o Dios está trabajando con nosotras en alguna área en especial que tal vez hemos sido renuentes nosotras mismas al trato de Dios en esa área, pero debemos de ser fieles y permanecer en su palabra y permanecer en esta meditación de su palabra, del verbo hecho carne, de cómo todo nos apunta a Jesús, de ver todo con la perspectiva de Jesús, del Evangelio, para que nuestros corazones sigan ardiendo, aunque todavía no vemos las promesas tal vez tan tangibles, pero Jesús ya tiene la victoria, si Él lo prometió, si Él habla de Él mismo a través de las escrituras sobre su victoria sobre el pecado, su victoria sobre el mal, su justicia sobre todo lo que hay, nuestros corazones deben de seguir ardiendo, al leer las escrituras, al ver a Jesús revelado en las escrituras y aún orar para que nuestros conocidos, las personas que no conocen de Jesús, que también están viviendo situaciones difíciles, estamos viendo cómo el mundo está pues en pecado, está siendo consumido, estamos siendo consumidos como humanidad por nuestro propio pecado, pero que podamos ver más allá y ver que Jesús es el rey anunciado, el rey prometido, el Mesías, y que lo vemos en toda la Biblia y que debemos de perseverar en estudiar para que nuestros corazones sigan ardiendo, para que a pesar de las circunstancias nuestros corazones se puedan permanecer fieles y con devoción a Jesús, como las mujeres que fueron el primer día de la semana a ver la tumba para llevar sus especias, con sus corazones apachurrados, con sus corazones afligidos, incluso de seguro con la burla de otra gente, de sus conocidos, de que el Mesías, de que su Mesías, de que su Señor había sido crucificado, pero ellas con toda su devoción fueron, y estos discípulos que sus ojos estaban siendo cegados, pero que recordaban esas palabras de Jesús, de que Él se iba a levantar al tercer día, y sus corazones ardían mientras Jesús mismo hablaba de Él a través de todas las escrituras, que podamos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos permita seguir con esta devoción y esta fidelidad hacia Jesús y que nuestros corazones sigan ardiendo mientras leemos su palabra, que el Espíritu Santo nos dé celo y pasión por leer la palabra y por ver a Jesús en la palabra, para que nuestros corazones sigan ardiendo y podamos seguir recordando esas promesas y sobre todo
seguir recordando que Jesús ya nos dio la victoria. Tal vez la victoria no es como nuestros ojos físicos piensan que va a ser, o nuestros corazones anhelan que deba de ser la victoria, pero Cristo ya la dio. Y la victoria que Él ya dio es buena, es victoria, es un ganar, porque Jesús quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y ese es mi deseo y es lo que he estado orando, y que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer y a que podamos ser esa iglesia que nuestros corazones arden, que tal vez no entendemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero mientras nos enfocamos y leemos su palabra y leemos todo lo que Él ha sido revelado en todas estas páginas, Él ha sido revelado, como leíamos, Él es el mayor ejecutor de redención, lo vemos como un espejo en Ruth, lo vemos como la sabiduría de Proverbios, leíamos como el siervo sufriente de Isaías, como el buen pastor de los Salmos, lo vemos en las Escrituras. Y nuestro corazón debe de arder porque no nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos físicos ven, sino que nos dejamos guiar por esa fidelidad hacia Dios y esa pasión y ese ardor en nuestros corazones sobre su palabra, sobre su santidad, ese ardor por amarle y esperar en Él, porque eso es lo que nos va a mantener con esa devoción como las mujeres, y nos va a mantener recordando esas promesas que Jesús ha hecho, como esos seguidores que iban camino a Emaús. Y pues el Señor es fiel y Él no abandona la obra de sus manos, lo dice su palabra, ¿verdad? Y nosotros somos la obra de sus manos y no nos va a abandonar en las situaciones difíciles. No nos va a abandonar, pero sí nos va a ayudar a madurar. Pero debemos de ser fieles y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que ese ardor en nuestros corazones no se apague y podamos orar para que nuestros familiares que no conocen, nuestro círculo cercano que nos conoce, también su corazón pueda arder, aunque tal vez todavía no conocen muy bien a Jesús, pero que cuando se les comparta y lean la Biblia, lean la palabra de Dios, sus corazones puedan arder, porque estamos leyendo la palabra viva, Jesús estamos leyendo en la Biblia. Y pues es con lo que las quiero dejar, lo que he estado leyendo, lo que he estado pues meditando, lo que quiero estar orando continuamente, que ese ardor por Jesús mientras lo leemos, mientras lo vemos en las Escrituras, sea más fuerte que las circunstancias, que tal vez esos días, pues sí, esos días que las cosas no se ven bien, que nuestra devoción y nuestra fidelidad sea más grande que incluso las burlas del mundo, que un mundo que no quiere a Jesús, que nuestra devoción y nuestro ardor sea más grande, porque Jesús vale la pena y Jesús merece toda nuestra devoción y todo nuestro ardor y toda nuestra pasión y nuestro tiempo, y que el Espíritu Santo nos ayude a meditar y a ver a Jesús en la palabra, ¿verdad? No vernos a nosotros, sino ver a Jesús tratando con nosotros, y ver a Jesús como el Rey victorioso, como el Rey que va a volver y que espera de nosotros devoción y ardor por Él, por su palabra, por su santidad, por su presencia y por su reino aquí en la tierra. Y pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por revelarnos, porque como dice Hebreos, tú en otros tiempos hablaste a través de los profetas, pero ahora nos has hablado a través de tu Hijo. Y Jesús es el verbo hecho carne, y podemos ver a Jesús en la palabra. Y aunque las tormentas vengan, Señor, y lo hemos escuchado muchas veces, que aunque las situaciones difíciles, los problemas vengan, Señor, tú estás con nosotros. Pero que esto se haga cada vez más real, Señor, y pueda ser reflejado, Señor, en nuestras acciones, en nuestra fidelidad hacia ti, en nuestro ardor por tu palabra, Señor, que así como las mujeres y esos seguidores que iban camino a Emaús, que tal vez estaban con corazones afligidos y apachurrados pensando que era el fin de todo, pero recordaban tus palabras y se mantenían fieles con devoción. Y tú, eh, pues, gratificaste esa devoción, Señor, te apareciste a ellos,
te mostraste resucitado a estas mujeres y te revelaste a estos seguidores a través de las escrituras, Señor. Te pedimos que así sea con nosotros, Señor, y que te podamos ver en todo tiempo, Señor. Cuando estemos en lo más alto, cuando estemos en lo más bajo, que nuestro corazón siga ardiendo y sigamos siendo fieles y devotas hacia ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque te revelas y porque tú no abandonas la obra de tus manos, que somos nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mujeres, pues eso es todo por el mensaje de hoy. Creo que otra vez me volví a exceder. Espero lleguemos hasta aquí, entendiendo el mensaje otra vez, que no me haya hecho bolas y pues que pueda ser de edificación, que Jesús nos siga hablando y que podamos seguir siendo fieles y con una pasión y un ardor por su palabra, por Jesús y por quien es Él. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Bye.